¿Qué tal? La verdadera sabiduría proviene de Dios y la fuente de esa sabiduría es su palabra. Quiero darles la bienvenida a esta su iglesia cristiana carismática cuadrangular en Los Arrayanes, siguiendo a Jesús en Los Arrayanes. Estamos comenzando nuestro culto virtual a través de YouTube y Facebook. Bueno, estamos por estos días en nuestro país y algunos países vecinos celebrando un día muy especial. Y aunque reiteradamente se dice que la celebración a este ser debe ser todo el año, pues inevitablemente todos los ojos y los corazones de los colombianos, la gran mayoría, está hoy en ese ser especial, en ese ser precioso que nos dio la vida. Estoy hablando de nuestras madres, el Día de la Madre. Y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos, tanto de mujeres como de hombres, para lo bueno y para lo malo. Es decir, la palabra de Dios nos muestra personajes que nos dan ejemplo de cómo obrar en la vida y también de cómo no obrar, es decir, evitar cometer las equivocaciones o los errores de algunos personajes. En el caso de las damas, en el caso de la mujer, pues la palabra de Dios nos hace una descripción tan hermosa en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Y para muchos de nosotros, pues nuestra mamá o nuestra esposa o nuestra hija, cuando tenemos la bendición de tenerlas, pues llena como ese perfil de Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Sin embargo, en algunos versículos de ese capítulo del libro de la sabiduría, pues uno sí ve como refiriéndose a la mamá, cómo se comporta la mamá con sus hijos, cómo se comporta la esposa con su esposo. Y en los versículos finales de Proverbios 31, versículos 30 al 32, pues hay dos aseveraciones muy importantes. Dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Padre bueno, yo te doy gracias por este tiempo que nos permites conectarnos, Dios, en la distancia, en torno a tu palabra y con la presencia de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo está en cada hogar, en cada lugar donde en este momento se está reproduciendo este video. Gracias, Dios, porque tú llenas nuestro corazón de la sabiduría que viene de ti para enfocarnos en ese ser precioso, en nuestras madres, para quienes tienen el privilegio y la bendición de disfrutar de su compañía hoy día. Y los que no, los que ya nos hemos despedido hace años o meses de nuestra amada madre, pues para darte gracias, Dios, por la bendición que nos diste a través de ellas. No nos cansamos, Señor, de reconocer que después de ti, después de el Padre Todopoderoso, el ser más importante para la gran mayoría de nosotros es o ha sido nuestra madre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces hoy vamos a dar una mirada a la palabra de Dios para enfocarnos en 4 madres, 4 mujeres, 4 mamás que aparecen en la Biblia. Por supuesto son muchas más. Sin embargo, pues oramos y escogimos a 2 muy importantes, de mucha importancia en la historia bíblica, pero también a 2 más que de pronto han pasado a la historia en otro enfoque de su vida y no tanto como mamás. Estoy hablando de 4 mujeres, 3 de ellas del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, de los Evangelios más exactamente. Entonces vamos a estar mirando a Eva, que a Eva pocas veces se le ha mirado como mamá, porque pues la Biblia habla muy poco de ella realmente, la creación, la caída, y ya después pues se habla de su familia y demás, pero hoy vamos a darle una mirada a Eva mamá, según la palabra de Dios.
El siguiente personaje es Rebeca, la esposa de Isaac, el único hijo de Abraham, hijo de la promesa. Esta niña Rebeca, pues también se ha recordado por que la fueron a buscar, porque no fue una conquista de Isaac. Sin embargo, hoy vamos a darle una mirada a Rebeca como mamá. Y hay otra dama, otra mamá, que tiene los visos más bien como de una mujer fatalista o una mujer seductora. Estoy hablando de Betsabé, la amante y más adelante esposa del rey David. Pues bien, hoy vamos a dar también una mirada a Betsabé como mamá. Y por supuesto, estamos hablando de María, la madre de Jesús, como mamá, como ser humano que trajo al mundo al Mesías. ¿Y qué había en el corazón de María como mamá? De ellas cuatro, miraremos qué debemos de seguir como ejemplo, tanto mujeres como hombres, porque pues hay situaciones en las que para nosotros también nos enseñan, pero también tres de ellas pues tuvieron equivocaciones que también nos dejan una enseñanza, que también debemos de tener en cuenta en nuestro crecimiento. Pues bien, vamos entonces a hablar de Eva. Eva aparece en la Biblia, ustedes pueden leer sobre ella mucho, en Génesis capítulo 2, versículo 18, al capítulo 4, versículo 6 del mismo libro, por supuesto, de Génesis. ¿Qué podemos decir de Eva? La primera mujer, la primera esposa, la primera madre, la madre de todos nosotros, porque a partir de ella, pues, toda la raza humana. Para tener en cuenta de Eva, pues es como la obra final de Dios en el proceso de la creación. Alguien decía muy, y me parece muy bonito, la cereza del pastel. Ya estaba todo hecho y el Señor Dios, nuestro Creador todopoderoso, consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo y culminó su creación creando a la mujer de una costilla de Adán. Pero Eva también pues tiene otro récord ahí en cuanto a ser la primera, la pionera de muchas cosas. Fue la primera criatura en ser tentada por Satanás. Entonces, vamos a ver algunas fortalezas de Eva, algunas cosas que pues que sí uno dice, wow, qué privilegio o qué bueno poder emularla en algunas de estas características que se consideran fortalezas en Eva como esposa y como mamá. Sostuvo una relación especial con Dios. Hasta antes de la caída, la relación que Eva tenía con Dios era única. Ninguna otra mujer ha tenido una relación con Dios. Tal vez la última que veremos hoy, pero Eva es única en esa relación especial con Dios. Y otra cosa es que asumió las consecuencias de sus decisiones. Realmente cuando digo asumió es que tuvo que asumirlas, tuvo que seguir viviendo con las consecuencias de sus buenas o malas decisiones. Y esto también nos enseña mucho. Y otra cosa, que no solo junto con Adán tuvieron que salir del paraíso, fueron expulsados a causa del pecado, sino que a partir de ahí sus vidas, ahora afectadas por el pecado, pues fueron bendecidas, porque recuerden, sí, el Señor los expulsó del paraíso, pero cuidó de ellos, dándoles un vestuario y permitiéndoles seguir con la vida y a la hora de la verdad seguir disfrutando de la creación. Y tuvieron familia. Eva fue mamá. Y aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos un poquito en este momento, que sus hijos les trajeron, me imagino, al comienzo gran satisfacción. Tanto su hijo mayor como su hijo menor. Les trajeron momentos de hermosura, debió ser. Imagínense, eran los primeros padres, o sea, ver esas criaturas, primero crecer en el vientre de Eva y luego ser una personita ahí, eso tuvo que haber sido maravilloso, pero estos hijos crecieron y tuvieron, Adán y Eva, nos estamos enfocando en Eva, un gran dolor
a causa de la tragedia que causó Caín al asesinar a su hermano Abel por unos celos religiosos, personales, no sé. Pero vale la pena que hoy analicemos que a esta primera mujer, a esta primera esposa, a esta mamá, a esta mujer que tenía una relación especial con Dios hasta antes de la caída, la primera mujer que fue tentada, tuvo que enfrentar también ser la primera mamá que perdió a un hijo ya crecido. Ese dolor de Eva, pues yo creo que solo una mamá podría entenderlo, podría por lo menos imaginarse lo que significa. Primero la muerte de su hijo menor, pero también el seguir amando a su hijo homicida como mamá. No me puedo imaginar el corazón de Eva, de esa mamá esmerada seguramente. Es que a veces pensamos en Eva como una mujer mala, ¿no? Era una mujer como cualquiera de las damas que me puede estar viendo, como nuestra hermana, como nuestra esposa, como nuestra madre. Una mujer con sentimientos, con emociones, una mujer tal vez con sueños ver crecer a sus hijos y formar familia, y tuvo que enfrentar este gran doble dolor, un hijo muerto y el otro proscrito, huyendo porque es un homicida. Son cosas que en este Día de las Madres debemos de analizar un poco. No sé, mamá, que me escuchas, que me ves, ay, si has tenido un dolor tan grande o otros dolores, mira, Dios conoce tus lágrimas, Dios sabe. Y seguramente Adán lloró también y se consolaron uno al otro, pero de verdad que vale la pena que hoy entendamos que la vida a causa del pecado, y no estoy hablando que es como un castigo, sino que una cosa era la relación con Dios y la vida antes de la caída y otra fue después. Y Eva tuvo fortalezas, pero también tuvo debilidades. Y aquí no estamos juzgando a Eva, estamos mirando nuestro ser. Las damas y los hombres debemos de mirar las fortalezas de Eva, pero también evitar las debilidades o por lo menos estar alerta. Eva permitió que Satanás bombardeara, socavara, debilitara su contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Pues valorar lo que uno tiene. Eva se dejó manejar por el enemigo, su capacidad que Dios había puesto en ella de desear cosas, pero no valoró todo lo que tenía por desear lo que no tenía. Y aquí es una enseñanza para todos nosotros. Estaremos despreciando todo lo que Dios nos da, nos ha dado, por la carencia de algo, de un estatus, de un modelo de vehículo, de un barrio donde vivir, de una relación. Es importante que hoy nosotros aprendamos de Eva lo bueno y evitemos lo malo. Otra cosa de Eva es que actuó así impulsivamente, sin consultar con Dios o con su compañero. Es tan importante ir al Señor. Y bueno, si vamos a buscar guía del Señor, debemos de ir dispuestos a obedecerle, ¿no? Porque ya veíamos en alguna instancia que pues el peor error que uno puede cometer, o peor es no consultar con Dios que consultarle cuando uno ya sabe que no va a obedecerle. Y Eva se dejó llevar por el impulso, se dejó llevar, no reflexionó sobre las consecuencias. Y no solo pecó, sino que de alguna manera no obligó, pero sí provocó a su compañero a desobedecer a Dios. Y aquí es otra cosa que nosotros debemos de estar alerta en nosotros, no en los demás. Y darnos cuenta si como Eva de pronto nosotros con nuestra manera de ser, con algún comentario, estamos incitando a otros a desobedecer a Dios. Y una reacción de Eva que tal vez muchos de nosotros tenemos, y es que cuando Dios le pidió cuentas, buscó culpar a otros. No asumió la serpiente. La serpiente no la obligó.
La serpiente la tentó, Satanás le llenó la cabeza de mentiras, pero la decisión fue de Eva. Y uno sí escucha muchas veces, hasta de la propia boca de uno, decir, es que el enemigo me engañó, es que el enemigo se mueve. Bueno, sí, él se mueve, él es el tentador, no descansa, pero las decisiones son nuestras. Y creo que de Eva debemos de aprender a no tratar de buscar culpables en otros. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lección nos deja Eva? Bueno, que la mujer también comparte la imagen de Dios porque fue hecha del hombre. Que los insumos para una buena relación de pareja, pues están ahí, en el Génesis, fijándonos en Eva y por supuesto en Adán. Aquí están la clave de una relación matrimonial feliz y de una mamá idónea también. Porque la palabra de Dios dice que el compañerismo, la entrega mutua, la unidad, la ausencia de vergüenza son los insumos, los elementos para conformar una familia sana y por supuesto en relación con Dios. Por eso en Génesis capítulo 2 versículos 24 al 25, Génesis 2 versículos 24 y 25 dice la palabra, la Nueva Traducción Viviente, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mira, esto es tan importante porque esto estaba describiendo a Adán y a Eva, y estamos enfocados en Eva. Pero a ver, si nosotros analizamos el versículo 24, tenemos que ser conscientes de que Adán y Eva no tenían papá y mamá. Ellos no celebraban el Día del Padre ni el Día de la Madre, porque pues su creador fue uno solo, el Dios Todopoderoso. Aquí están poniendo los cimientos para una relación de familia como Dios lo planeó, como Dios lo imaginó, como Dios lo deseó. Por eso dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Esto habla de unidad, de entrega mutua, el uno al otro. Ya no dependen de sus padres, ahora son el uno para el otro, se deben el uno para el otro. Y las mamás sí que entienden eso y sí que lo aplican. Por eso se oye que hay muchas más madres, cabezas de familia, que padres, cabezas de familia, que también los hay. Pero son más las madres que son abandonadas por los esposos o por los padres de sus hijos y siguen adelante porque ellas sí entendieron que deben de asumir ese rol materno. Y por eso, dice también en el versículo 25, otro insumo, habla de la desnudez, pero aquí no habla solo de la desnudez física, es decir, se conocen, no tienen nada oculto el uno para el otro. Y todo eso hace parte del plan de Dios. La tendencia humana a desobedecer a Dios se remonta desde el comienzo. Y que la palabra de Dios pues no nos dice nada acerca de la muerte de Eva. Es más, en las genealogías casi siempre se habla de los hombres, pero yo pienso que eso es también cultura del Medio Oriente y demás, pero no estamos aquí para juzgar eso, sino para aprender de Eva, para imitarla, pero para también evitarla, evitar tener características de Eva en nuestra vida. Pero bueno, vamos avanzando con nuestra segunda mamá, con nuestra segunda madre en la historia bíblica de las 4 que escogimos. La siguiente es Rebeca. Rebeca, esta mujer que era familiar de Abraham, de sus parientes. Y la historia de ella está en Génesis, en los capítulos 24 al 27. Rebeca, como sabemos, es una persona con unas características importantes, una mujer con iniciativa, emprendedora, diríamos hoy. Rebeca no se detenía para tomar decisiones, sobre todo en el servicio, en el ayudar a otros, en el aportar.
de ese talante es Rebeca, a ese grupo de personas pertenece Rebeca. Y uno lee en las Sagradas Escrituras que al enviado de Abraham, a Eliezer, le impactó, le llamó la atención de Rebeca su iniciativa para servir. Él le pidió a Dios una señal y bueno, no vamos a ver la historia, usted puede leer eso en Génesis, en los capítulos 24 al 27, pero Eliezer encontró en Rebeca algunas características de la mujer virtuosa, pues él no tenía a la mano Proverbios 31, pero él sí vio en Rebeca a una mujer virtuosa, es decir, con muchos valores, con muchas virtudes, porque, amados, una cosa era darle de beber a un hombre, esa era una costumbre, entre otras cosas, cultural. Si venía un viajero y se acercaba, pues le ofrecían calmar su sed, ¿no? Porque la mayoría de los territorios, pues con unas temperaturas absurdas, tierra áridas, la mayor parte de los caminos, en fin, eso era normal, digamos entre comillas normal, darle de beber a un hombre, pero darle de beber a 10 camellos sedientos, sin chistar, sin que le tocara hacerlo, casi que como una segunda milla, en este caso 10 millas más, actuó Rebeca por iniciativa propia. Entonces, uno vemos aquí a una mujer pues que llama la atención y pues seguramente también tenía unos atributos físicos. Pero vale la pena tener en cuenta que Isaac no interviene en la escogencia de su futura esposa, increíble, ¿no? Uno podría, pues ya molestando, que es una antigua versión de una novia por redes sociales o por correspondencia, es decir, es otro el que hace la conexión, es un tercero y hasta un cuarto, porque ni siquiera su papá fue un siervo del papá de Abraham. Pero en fin, otra cosa, ellos se casan y Rebeca está estéril, por 20 años no pudo tener familia y al fin quedó embarazada. Y ahora, como muchas cosas del Señor, más allá de lo que seguramente Abraham, Isaac y la misma Rebeca estaban orando, porque quedó embarazada y tuvo unos mellizos varones, Esaú y Jacob. Bueno, mirando un poquito ya a Rebeca en sí, pues sus fortalezas, las fortalezas de Rebeca. Pues como vimos, actuaba inmediatamente cuando había una necesidad. Era ese tipo de mujer que seguramente es tu mamá, o seguramente tú que me escuchas, mamita, eres así, que ves una necesidad y no estás buscando quién lo haga, sino que lo haces. Se regó algo y no estás pidiendo traigan un trapero, sino que tú vas a buscar el trapero. Escuchas que alguien bostezó y ya estás untando la mermelada en la tostada. Es decir, de ese tipo de personas, ¿no? Ya decíamos de Rebeca, ella era así, actuaba, no decía, hacía. Una mujer virtuosa, esmerada. Y otra cosa, porque es que eso de darle de beber a 10 camellos, y más adelante en muchas situaciones, Rebeca terminaba lo que comenzaba. Esos son fortalezas, esas son descripciones de Proverbios 31. Pero como todos los seres humanos, tenía debilidades. Su iniciativa, su impulso, su fuerza, no siempre la realizó guiada por la verdadera sabiduría que viene de Dios. Es decir, ese hacer muchas veces no era bajo la voluntad de Dios. Algo así como Marta y María, Marta la hermana de Lázaro, algo así. Sí, hay que hacer las cosas, pero es la voluntad de Dios en el momento, con esa intensidad. Bueno, ella impulsó cosas que no debía haber impulsado. Tuvo preferencia por uno de sus hijos y otra debilidad muy grande. Y aquí pues Dios nos está llamando a revisarnos, tanto mujeres como hombres, pues sí, tal vez más a las damas, pero pues porque nuestros personajes son mamás, pero nosotros también como hombres, y es que Rebeca se prestó para engañar a su esposo. ¿Qué enseñanza nos deja Rebeca, amados, para que nosotros sepamos por qué la palabra de Dios incluye estas historias? Bueno, pues porque primero para ver cómo la soberanía de Dios está por encima de personajes, de aciertos o desaciertos. Y lo otro es porque
pues no hay nadie perfecto, solo Jesús. Y estas personas sí cometieron errores, pero increíblemente Dios las usó, hacían parte de los planes de Dios, no sus equivocaciones, sino que muchas veces usó las equivocaciones para culminar los planes divinos. Dios en sus planes utiliza hasta nuestros errores. Y no es para que le digamos a Dios mañana, Dios, agradéceme que cometí ese error porque ahora tú lo has convertido en bendición. No, no, no. Porque como vamos a ver, bueno, como ya vimos en Eva y vamos a ver en nuestro siguiente personaje, Dios sí perdona el pecado. Dios puede utilizar nuestro error, pero las consecuencias del pecado las tenemos que asumir. Pero bueno, estamos en Rebeca y ella tuvo, junto con su esposo, un gran error. Cometieron un gran error. ¿Cuál? Que tuvieron preferencia por uno de sus hijos. Génesis capítulo 25, versículo 28, pues habla de que sí, después de 20 años de esterilidad y todo, ella llegó a quedar embarazada, pero con el tiempo cometieron un gran error que desafortunadamente muchos padres cometen. Y no digo cometemos porque, pues en mi caso, soy padre de una sola hija, pero sí desafortunadamente uno percibe a veces, no en todos los casos, que donde hay más de dos, o más de uno más bien, pues a veces, sin proponérselo y por diferentes razones, hay preferencias por uno de los hijos. Y uno lee en Génesis capítulo 25, versículo 28, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y estas preferencias pues llevaron a Rebeca, que a veces tomaba decisiones así como impulsada, como ya lo dijimos, a estimular, animar a Jacob para que engañara a su padre, y todo por conseguir una bendición de primogénito. Y tal vez ella, no sé, en su corazón diría, bueno, es que Dios me prometió que el hijo mayor serviría al hijo menor, en fin, pero eso causó mucho dolor en el corazón del anciano Isaac cuando se dio cuenta que había sido engañado. Y bueno, la historia nos enseña que Rebeca tuvo que ver en ese engaño. Y bueno, no vamos a recordar a Rebeca por su equivocación en este caso, sino porque miremos que como papás, y ahora estamos enfocados como mamás, por el mismo amor que podemos sentir por un hijo o por una hija, podemos cometer errores si no consultamos decisiones con el Señor Todopoderoso. Porque el amor nuestro se puede equivocar. El amor nuestro nos puede llevar a afectar no solo nuestra relación con Dios, sino aún la propia vida de nuestros hijos, cuando no los disciplinamos a tiempo, cuando, como acabamos de ver, tenemos preferencias movidas por el amor. Muchas veces la preferencia no es por el hijo más inteligente, sino, o mejor, con mejor vida, sino a veces la preferencia es por aquel hijo que causa más dolor. Y no pretendo con esto condenar a las mamás que aman más a los hijos, que les causan más lágrimas. No, estoy diciendo que es lo que pasa. Entonces nosotros sí debemos de estar de continuo buscando la dirección de Dios para ejercer, pienso yo, el ministerio más grande sobre el mundo, sobre el planeta, ser mamá, ser papá, porque es que estamos marcando la vida de ese hijo, estamos modelando para ese hijo. Y claro, de unos mismos padres pueden salir hijos buenos, hijos regulares, hijos malos, sí, porque cada hijo toma sus decisiones, pero que en nuestro corazón quede la paz y la tranquilidad de que les sembramos la palabra, de que les dimos buen ejemplo, de que si no somos perfectos, por lo menos les hemos enseñado a buscar la voluntad de Dios en sus vidas. Estemos atentos a eso, que estas enseñanzas nos lleven a mirar nuestras vidas y no a condenar a algunas de estas damas que hoy llaman nuestra atención. La tercera, Betsabé. Su vida, su historia está relatada en dos libros de la Biblia, en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12,
y en Primera de Reyes, capítulos 1 y 2. Esta mujer, Betsabé, es un personaje especial. Ella es esa persona que fue conexión, vínculo entre los dos reyes más famosos de Israel, David y Salomón. Fue la amante y esposa de David y fue la madre de Salomón. Imagínense, ella vivió dos reinados de los dos hombres más recordados por la cultura, la historia y la fe judía. Y claro, en gran parte de la iglesia, que hemos encontrado en uno y en otro ejemplos que seguir y errores que evitar. Pues bien, Betsabé es esta mujer. Y nos enseña la vida de Betsabé, atención, que los pequeños errores, atención con esto, los pequeños errores se pueden convertir en terribles y grandes errores. Así, en un chasquido de dedos, en un instante, algo que tú consideras, esto no tiene importancia, puede convertirse como una bola de nieve, como una avalancha, como un gran derrumbe. ¿Por qué? Porque tanto David como Betsabé estaban en donde no deberían estar. Ese fatídico día, ellos, no, así como el comercial, estaban en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ella fue imprudente, no fue sabia al tomar un baño donde la podían ver. Sí, seguramente era otra cultura, no había una habitación como la que nosotros usamos como ducha o baño, pero ella hubiese podido tomar medidas y va sabiendo que era vecina del rey, es decir, que había un palacio, que había una construcción, en fin, ella podía haber evitado eso. Fue imprudente y tal vez uno dice, ay, pero ¿qué tiene? Es un momentico, nadie se va a enterar, es una tontería. No, pero no sabemos. Y David, pues ya se ha dicho muchas veces, aunque no es nuestro personaje hoy de estudio, pues ya se ha dicho, David no debería estar en ese balcón porque ni siquiera debía estar en el palacio, porque él debería estar con sus tropas muy lejos de ese lugar, porque estaban en un conflicto armado, en una guerra. Entonces vemos aquí que Betsabé, pues junto con David, pero estamos enfocándonos en ella, no, no tuvo en cuenta ese pequeñito detalle que marcó su vida, transformó su vida. ¿Y de qué manera? Betsabé tuvo que vivir toda una avalancha, hablábamos de bola de nieve, una avalancha de situaciones que destrozarían el alma de cualquier mujer. Y aquí es donde hoy nos tenemos que enfocar. Porque sí, siempre se ha mirado que, ay, que sedujo al rey, que después el rey hizo y deshizo con el esposo de ella. Pero mira, como mujer, como ser humano, mamá que me escucha, mujer que me está viendo, y aún hombres, ella le fue infiel a su esposo. La Biblia no dice que David la violó, que David la obligó, porque en la Biblia cuando describen una violación lo llaman por su nombre. Sí, claro, el rey la mandó llamar y uno diría, no, pues como era el rey tuvo que obedecer. Sí, seguramente sí, pero hasta ahí. En fin, ella decidió dejarse llevar, no sé si porque era el rey o porque, no sé qué vida tendría Betsabé con su esposo, pero Usías, pero el hecho es que para ella, me imagino, después de el hecho regresar a casa, pues eso tuvo que haber afectado su conciencia, haberse sentido sucia, haberse sentido que había cometido algo terrible. Y para colmo de males, no solamente eso, ahora con el pasar de los días se da cuenta que está embarazada y que como su esposo lleva mucho tiempo fuera de casa porque él sí estaba ya en la guerra, pues no había una explicación para ese esposo de un embarazo. Todo eso lo tuvo que vivir Betsabé. Esas noches de desvelo pensando qué iba a hacer, porque lo que pasó luego no se le ocurrió a ella, pero se vio inmersa, ella estaba ahí metida en eso, en un adulterio y ahora en un embarazo no deseado. Y aparte de eso, luego le llega la noticia
de que su esposo viene, la angustia tan tenaz. Y bueno, sabemos que el hombre muy responsable con sus compañeros que se habían quedado en la guerra no quiso estar con su esposa, no entró. Y de eso de alguna manera aliviaría la angustia de Betsabé. Pero es que uno tiene que pensar en todo lo que vivió esta mujer. Y entonces su esposo regresa a la guerra. No se entera aún de que su esposa tiene un embarazo que no es de él. Y ahora le llega la noticia a Betsabé que su esposo murió. Su esposo, el engañado doblemente, porque ella tuvo relaciones con otro hombre y le ocultó un embarazo, ahora está muerto. Y yo creo que no hay nada más terrible para una persona que tiene un perdón pendiente, que tiene una verdad pendiente con alguien y que este alguien muera. Pues con eso tuvo que vivir Betsabé. Fíjense que la vida de ella ahí como esposa de un rey y luego madre del otro no fue color de rosa. Y todo por una decisión que tomó un día de tomar un baño donde podía ser observada. Por una tontería. Y como si fuera poco, queda viuda, llora a su esposo, contrae matrimonio con el rey, o por lo menos hace parte de sus esposas, y nace ese hijo, el hijo del pecado, y ese hijo muere. Y Betsabé tiene que llorar, como Eva, la muerte de un hijo. Hoy pensemos en esa Betsabé mamá, que tuvo que vivir el resto de su vida con esas culpas de este racimo de problemas y equivocaciones, y una cosa llevó a la otra. Fortalezas de Betsabé, bueno, ya lo sabemos, llegó a tener gran influencia sobre el rey David y luego sobre el rey Salomón. Y bueno, algo pues que hay que mirar es que fue la mamá del hombre, del rey más sabio de Israel. Y otra cosa de Betsabé, amados y amadas, para que veamos que el Señor perdona el pecado. Las consecuencias hay que asumirlas, pero Él perdona el pecado. Betsabé hace parte de la ascendencia de Jesús. Es una antepasada ahí en la lista de la genealogía de Jesús. Imagínense ustedes, una adúltera, porque esa es su debilidad, cometió adulterio. Entonces, de Betsabé, ¿qué aprendemos? Bueno, que a pesar de que podemos vernos a veces atrapados en cosas y en acontecimientos que no estamos decidiendo, pero que de alguna manera son producto de nuestras equivocaciones, seremos responsables por las consecuencias. Ella no planeó el asesinato de su esposo, pero es responsable. ¿En qué sentido? Pues que a causa de ese embarazo inexplicable tuvo David creyó David que podía ocultar su pecado quitando la vida de su esposo, del esposo de Rebeca. Y que un pecado, gran enseñanza para nosotros, puede parecer como una semillita, haciendo como una analogía de la fe, cuando el Señor hablaba del grano de mostaza, pues a veces pensamos que hay pecadillos, pero ¿sabes? El fruto de ese pecadillo puede ser un bosque de problemas y de consecuencias incalculables, irremediables, imparables. Que estas situaciones que vivió nuestra amiga Betsabé, pues nos enseñen, nos guíen, nos animen a pensar, a buscar más la voluntad de Dios antes de tomar decisiones, antes de que se hagan realidad nuestros planes, o mejor nuestros hechos, que entendamos que somos responsables, es decir, que tendremos que asumir consecuencias como las que tuvieron que vivir Eva, Rebeca y Betsabé. Vamos a mirar la palabra de Dios en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 26 y 27. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo,
pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Aunque debemos afrontar las consecuencias de nuestro pecado, Dios perdona el pecado en su totalidad. Enseñanzas que nos deja la vida de Betsabé. Las pequeñas decisiones que tomamos a diario pueden llegar a ser el detonante de un gran cambio en nuestra vida, para bien o para mal. Pequeñas decisiones. ¿Llamo o no llamo? ¿Llevo esa solicitud o no la llevo? ¿Visito a esa persona o no? ¿Le digo sí a esa relación o me hago a un lado? Pequeñas decisiones que tomamos a diario pueden llegar a ser el detonante de un gran cambio en nuestra vida. Y otra cosa es que es de vital importancia buscar la sabiduría que viene de Dios para tomar pequeñas y grandes decisiones en situaciones grandes o pequeñas. Si comprendemos esto, seremos más conscientes, más sabios en la toma de decisiones. Estaremos más dispuestos. Es que mira, nosotros decimos que llevamos a Cristo en nuestro corazón, pero si eso fuera cierto no tomaríamos malas decisiones. Lo que realmente pasa es que lo sentamos en el trono por raticos. Le permitimos que conduzca nuestra vida por raticos, pero a ratos lo destronamos y tomamos otra vez nosotros las riendas de nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a incluir a Dios en el proceso de tomar decisiones. Bueno, vamos entonces avanzando hasta nuestro cuarto y último personaje, a nuestra cuarta y última mamá, María, la madre de Jesús. Su historia, por supuesto, en los 4 evangelios y en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Bueno, de María, ¿qué podemos decir? Pues que sí, claro, sí se ha visto siempre como mamá, pero hoy queremos como enfocarnos en la mamá humana, mejor, en la mamá de Jesús como ser humano, porque claro, el Hijo de Dios, la misión que él traía, que entregó su papá, su Padre celestial, sí, pero analicemos un poquito, y es que María tenía como parte del privilegio de saberse la madre del Mesías, fue tener que soportar el dolor como mamá, y las mamás que han visto a sus hijos sufrir saben de qué estoy hablando. Tuvo que soportar el dolor de ver a su hijo ser rechazado, calumniado, perseguido y crucificado por aquellos a quienes él vino a salvar. Esto para María, ¿ustedes creen que fue fácil? Claro, los primeros 30 años tuvo que ser una bendición, aunque si ustedes recuerdan, a los 12 años, cuando él se les escabulló allá en el templo, María le llamó la atención fuerte. ¿Por qué nos hiciste esto? Ustedes pueden encontrar eso en el Evangelio de Lucas, pero mira, María lloró por ese hijo, seguramente cuando niño, cuando se cayó, cuando no le hizo caso por alguna razón, cuando no le tomaba la sopa, yo qué sé. Pero cuando él comienza su vida ministerial, el dolor de María como madre tuvo que ser profundo. Y aunque ella pues tenía el Espíritu Santo desde aquel día que el ángel le anunció que había sido escogida para ser la madre de Jesús, como mamás, yo quiero tocar el corazón de las mamás a través del ejemplo de María, del ejemplo para lo bueno y para lo malo. Ella no dio mal ejemplo, estoy diciendo ejemplo de cosas malas que tuvo que enfrentar María como mujer y como mamá. Años atrás, cuando Jesús era un bebé, José y María lo llevaron al templo para dedicarlo a Dios, como era la costumbre judía. Y allá en el templo se encontraron con 2 personas creyentes, dos personas dedicadas al Señor, Ana y Simeón. Y Simeón le dijo unas palabras que usted puede leer en Lucas 2:35. Le dijo a María, primero les dijo, este es el niño, yo le había dicho a Dios que no me quería morir sin ver el Mesías y ya lo vi. Esto pues por una parte, pero le dijo a María lo siguiente, una espada atravesará tu propia alma.
Esto es fuerte, es doloroso, que esta mujer tiene en sus brazos a un niño de días de nacido y una persona le dice de parte de Dios que tendrá un gran dolor, como si una espada atravesara su alma. Y saben, mamás, todos los que me escuchan, estas palabras seguramente fueron recordadas muchas veces a lo largo de los años por parte de María. Yo pienso que esto le retumbaba cada vez que Jesús no llegaba o que se enteraba de que que lo habían tratado de linchar, como sucedió en Nazaret, en Lucas capítulo 4. En fin, para María estas palabras recobraban vida, tenían eco en su corazón de mamá. Si María hubiera sabido de antemano todo lo que sufriría como madre de Jesús, seguramente le hubiera dado la misma respuesta al ángel. ¿Qué le dijo María al ángel? Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Así María hubiera sabido que iba a llorar mares de lágrimas por su hijo. Ella estaba tocada, ella estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. La pregunta aquí, porque como estamos mirando es qué nos deja de enseñanza, es, al igual que María, ¿estás tú dispuesta o dispuesto a ser un instrumento en la obra de Dios? Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo pensaba, ¿cuántas veces hemos orado? Seguramente algunas personas que me escuchan y su servidor, ¿cuántas veces hemos orado, Señor, que tú uses a mi hija para la extensión de tu reino? Que mi hija sea luz, que mi hija sea sal, que tú la uses. Bueno, ¿y si eso le acarrea problemas a mi hija? ¿Estoy dispuesto a que mi hija le sirva al Señor? Aquí tenemos que ser conscientes que muchas veces, y fue lo que le pasó a Jesús, cuando queremos hacer la voluntad de Dios vamos a tener oposición. Los jóvenes lo sufren, lo enfrentan en el colegio, en la universidad, cuando se niegan a ser parte de cosas que ofenden a Dios, que van contra la moral, que van contra la ética, son presionados por el grupo. Y María lloró por eso, pero siempre estuvo dispuesta a ser usada por el Señor. Y bueno, cosas importantes de María es que fortalezas, ¿no? Porque debilidades no hay. Fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Ya ahí de entradita, pues, otra en la vida, otra igual, no, solo ella, solo María. Y algo importante, fue la única que estuvo con Jesús desde que nació, prácticamente desde que fue concebido por el Espíritu Santo, lógico, pero estuvo con él desde que nació hasta que murió. Lo llevó en su vientre, lo dio a luz, lo amamantó, lo vio crecer, como ya vimos, seguramente lo corrigió, pero sabes, estuvo ahí también, al pie de la cruz, viéndolo agonizar, escuchándolo, cómo desde la cruz seguía bendiciendo. Y ella como mamá, ¿se imaginan? Pensemos un poquito en María, la madre de Jesús, ahí al pie de la cruz, viendo a su hijo morir por amor, no por ella, por toda la humanidad, o mejor, no solo por ella. María después estuvo también. Se habla muy poco de María realmente, se habla en la anunciación, el embarazo y el nacimiento de Jesús, luego de las bodas de Caná y algunas veces que fue a buscarlo, en fin, pero estuvo ahí en los momentos más importantes en la vida de su hijo, literalmente en la vida de su hijo hasta la muerte. Y también estuvo allí en Hechos capítulo 1, cuando ya Jesús resucitó. María siempre estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Conocía y aplicaba la palabra de Dios. Con María aprendemos que
La mayoría de las veces, los más importantes siervos de Dios son gente común y corriente, solo que estuvieron dispuestos o dispuestas a obedecer. En la mayoría de los casos, gente común y corriente, del montón, se diría hoy, están en la historia de la palabra de Dios porque tuvieron un corazón dispuesto a obedecer. Y bueno, tristemente algunos pasaron también a la historia porque no obedecieron. ¿En cuál lista quieres estar? Los planes de Dios, importante que recuerdes, incluyen sucesos, extraordinarios en la vida de la gente. Común y corriente, insisto, pero pasan cosas absurdas, cosas espectaculares, cosas sobrenaturales, en gente común y corriente. ¿Por qué? Porque están incluidos en los planes de Dios. ¿Quién quiere hacer parte de los planes de Dios? Pues todos, ¿cierto? Pero debemos de estar dispuestos a que sucedan cosas espectacularmente hermosas, pero también espectacularmente difíciles. Y esa es la vida de María, como mamá de un ser humano, Jesús. Y otra cosa, el carácter de una persona se revela en la manera que responde a lo inesperado. Y quiero tocar un punto, porque María sí, claro, fue la madre de Jesús, pero según la Biblia, ella tuvo más hijos. Y este es un punto neurálgico, es un punto de polémica, de controversia en la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana evangélica o protestante. Y es que la Biblia, en Mateo, capítulo 13, versículos 54 y 55, dice que María, después de Jesús, María fue embarazada por el Espíritu Santo, para decirlo así, siendo virgen. Pero después de que Jesús nació, pues, a ver, en lo natural, pues ya no hay virginidad. Y la Biblia, en Mateo capítulo 13, dice que versículo 54, regresó a Nazaret, su pueblo, está hablando de Jesús. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Según este relato bíblico, después de que Jesús nació, María, ya casada con José, pues tuvo más hijos. La Biblia no nos dice nada de José. Recordemos que precisamente en la cruz Jesús le encarga a María, al apóstol Juan, y uno diría, bueno, si tenía más hijos, ¿dónde estaban? Seguramente no estaban con Jesús, seguramente no siguieron a Jesús. Si uno lee los evangelios, y no es nuestro tema hoy, inclusive los hermanos de Jesús, algunos se burlaban de su ministerio, le hacían mofa a su ministerio, pero en fin, nuestro tema aquí es María. María tuvo corazón para amar y sufrir a Jesús, en el sentido de que tuvo que verlo agonizar, pero también tuvo corazón para más hijos. Esa es María, la mamá de Jesús. María, la madre del Mesías. Y que junto con Eva, con Rebeca, con Betsabé, pues nos dejan una enseñanza. La lista de mamás en la Biblia, pues a ver, es extensa. El Señor nos llevó a tocar estas 4 vidas hoy para que entendamos que el ministerio de la maternidad es un ministerio diseñado por Dios para bendecir a su creación. Invito ahora que todos nosotros oremos. Repito, si eres una mamá, ora porque el Señor te dé sabiduría para tomar decisiones respecto a tus hijos, a tu hogar. Y si tienes a tu mamita con vida, pues es el momento de darle gracias a Dios por su vida. Y si haces parte de las personas que, como este servidor, ya no tenemos el privilegio de disfrutar a nuestras madres, pues démosle gracias a Dios por el tiempo que las tuvimos. Y nuestra esperanza está en la resurrección y en el reencuentro. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la vida que tú me diste
a través de mi madre. Gracias por la vida de mi mamita en los 20 años de mi vida que me acompañó. Gracias Dios porque tú me has perdonado que no valoré muchos de esos momentos. Otros grandes momentos sí los tengo en mi corazón. Señor, si hay alguien conmigo que tenga hoy que agradecerte por la vida de la mamá, pero a la vez pedirte perdón por no haber sido un hijo sabio, un hijo que honrara a mi mamita, pues aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote que me des la oportunidad a través de mi esposa y de mi hijita de honrarlas y bendecirlas como hijas tuyas que son. Y bendice, Señor, a cada mamá presente y a todos aquellos que teniendo mamita no la han valorado como merece. Que tu Santo Espíritu hable hoy al corazón. Que este Día de la Madre sea el comienzo de una nueva relación hijos, mamá, mamá, hijos. Llegará el momento de hablar del papá, del Dios Padre y de los padres terrenales, pero hoy yo clamo a ti porque todas las mamás que están viendo, oyendo esta enseñanza, sientan tu presencia, tu abrazo, tu consuelo. Si hay mamitas que están derramando lágrimas a causa de hijos desobedientes o de enfermedades o de ausencias, Señor, bendícelas, consuélales y toca el corazón de estos hijos para que se arrepientan a tiempo de hacer feliz a esa mamita. Gracias por la salud física de las mamitas que están agobiadas. Gracias porque tengan calidad de vida y que lo que está en nuestras manos como esposos o como hijos para hacerlas todo lo feliz que merecen, Señor, que nos animes, que nos des el querer y el hacer. Te doy gracias por este día, las mamás. Bendice a cada mamita que vea este video en este tiempo o en otro tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, amados, que mi Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad y disfruten de las mamitas, quienes tienen esa bendición y privilegio de tenerla a una llamada de distancia o a unos kilómetros. Dios les guarde y les proteja por siempre.